La casa de Zuzana Wojcik, situada en una zona apartada y exclusiva a las afueras de Cracovia, no parecía un hogar, sino una fortaleza de cristal y hormigón diseñada para impresionar a quien la mirase desde fuera. Todo en aquel lugar estaba automatizado, desde la temperatura de las habitaciones hasta la intensidad de las luces, controlado por un servidor central que ella misma había configurado con una precisión casi quirúrgica. Aquella noche, el silencio dentro de la vivienda era absoluto, una quietud densa que presionaba los tímpanos y que solo se veía interrumpida por el zumbido constante y casi imperceptible de los procesadores en su despacho. Zuzana estaba sentada frente a 3 monitores de alta resolución, con el rostro iluminado por una luz azulada que acentuaba las ojeras de alguien que lleva demasiado tiempo durmiendo mal y viviendo en estado de alerta. Para cualquier observador externo, ella era la reina de su castillo tecnológico, pero la realidad era que se sentía más como una prisionera custodiando su propia celda. Zuzana no era una mujer común. Su mente funcionaba como un algoritmo complejo, capaz de detectar patrones y fallos de seguridad que a la mayoría de los expertos se les escapaban. Sin embargo, durante los últimos 5 años, había dedicado toda esa capacidad intelectual a una tarea agotadora y destructiva: hacerse pequeña para que su marido, Marcin, pudiera sentirse grande. Él era un hombre carismático de cara a la galería, un ejecutivo que necesitaba ser el sol alrededor del cual giraban todos los planetas, y Zuzana había aprendido a ser una luna pálida y silenciosa. Había dejado de opinar sobre tecnología en las cenas con amigos, había rechazado ascensos y había aprendido a morderse la lengua cada vez que él explicaba mal un concepto técnico que ella dominaba a la perfección. Su inteligencia se había convertido en un secreto vergonzoso que debía ocultar para mantener la paz doméstica. El ambiente en ese despacho, al que ella llamaba irónicamente su centro de comando, era el único lugar donde se permitía ser ella misma, aunque fuera a escondidas y en la soledad de la madrugada, rodeada de cables, servidores y líneas de código que parpadeaban en las pantallas. Zuzana sentía una seguridad que su matrimonio ya no le ofrecía desde hacía mucho tiempo. Allí, en el mundo digital, las reglas eran claras. Si había un error, se podía rastrear, aislar y corregir. No había ambigüedades ni manipulaciones emocionales. Pero fuera de esa habitación, en el resto de la casa y en su vida con Marcin, todo era un campo minado donde un paso en falso podía detonar una explosión de narcisismo o de silencio castigador. Ella revisaba los sistemas no por paranoia, sino porque la lógica se había convertido en su único mecanismo de defensa ante el caos emocional. Aquella noche en particular, el aire se sentía más pesado de lo habitual, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Zuzana miraba las cámaras de seguridad perimetrales, observando cómo el viento movía las ramas de los árboles en el jardín, creando sombras danzantes que se proyectaban sobre el césped perfectamente cortado. No esperaba a nadie, y sin embargo, su cuerpo estaba tenso, con los hombros rígidos y el estómago cerrado en un nudo que le resultaba familiar. Marcin había salido temprano esa mañana con la excusa de una reunión de negocios urgente en Varsovia, una historia que tenía demasiados agujeros lógicos, pero que ella había aceptado sin cuestionar para evitar una discusión. Sabía que volvería tarde, y sabía, con esa intuición fría que dan los datos, que no volvería solo, aunque físicamente nadie lo acompañara. La rutina de Zuzana se había convertido en un ciclo de espera y análisis, una existencia desgastante donde su cerebro nunca descansaba del todo. Mientras tecleaba comandos rutinarios para verificar la integridad del firewall de la empresa para la que trabajaba remotamente, en un puesto muy inferior a su cualificación, su mente repasaba las microexpresiones de Marcin en los últimos días. Había notado el cambio en su patrón de desbloqueo del teléfono, la forma en que giraba la pantalla cuando ella entraba en la habitación, y esos nuevos gastos en tarjetas de crédito que él creía que ella no monitoreaba. No lo hacía por celos pasionales, sino por una necesidad compulsiva de saber la verdad, de tener datos empíricos que confirmaran que no se estaba volviendo loca, como él solía decirle cada vez que ella osaba preguntar algo. De repente, una notificación silenciosa apareció en la esquina de su monitor principal. Acceso autorizado. Puerta de garaje. El corazón de Zuzana dio un vuelco doloroso, no de emoción, sino de pura ansiedad anticipatoria.
Eran las 3 de la madrugada. El sistema de la casa, siempre eficiente, encendió las luces tenues del pasillo que conectaba el garaje con la sala de estar, trazando un camino de bienvenida para el hombre que estaba a punto de destruir la poca paz que le quedaba. Susana se quedó inmóvil en su silla, girando levemente la cabeza hacia la puerta del despacho, escuchando con atención agudizada. Oyó el motor del coche apagarse, el sonido metálico de la puerta cerrándose, y luego unos pasos pesados, arrastrados, que resonaban con arrogancia en el suelo de madera pulida. No salió a recibirlo de inmediato. Se tomó unos segundos para componer su rostro, ensayando esa expresión neutra y servicial que sabía que él esperaba encontrar. Se levantó despacio, alisándose la ropa cómoda de estar por casa, y sintió un frío repentino que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Al salir al pasillo, la figura de Marcin se recortaba contra la luz de la entrada. Venía con la corbata deshecha y la camisa arrugada, con ese aspecto de desorden que él solía vender como señal de trabajo duro, pero que Susana sabía leer mejor que nadie. Él ni siquiera la miró a los ojos cuando ella apareció. Simplemente dejó las llaves sobre la consola de entrada con un ruido seco, como si el simple acto de llegar a casa fuera un favor inmenso que le estaba haciendo a ella. Cuando Susana se acercó lo suficiente, el olor la golpeó antes que cualquier palabra. No era el olor a tabaco o a alcohol rancio de una cena de negocios. Era un perfume floral, dulce y penetrante, una fragancia cara y agresiva que se había impregnado en la tela de su chaqueta y en su piel. Era inconfundible. Susana sintió una náusea física subirle por la garganta, pero su entrenamiento en contención emocional funcionó automáticamente, bloqueando las lágrimas antes de que pudieran formarse. Se quedó parada a 2 metros de él, observándolo con una claridad clínica, notando la mancha de carmín mal borrada en el cuello de la camisa y la actitud desafiante en su postura. Él sabía que ella lo sabía. No había intento de ocultarlo, y eso fue lo que más le dolió, la total falta de respeto por su inteligencia. Marcin finalmente levantó la vista, y al verla allí parada, inmóvil y pálida, soltó una risa corta y despectiva, carente de cualquier calidez o arrepentimiento. Sus ojos estaban vidriosos, cargados de una euforia tóxica mezclada con cansancio. No había culpa en su mirada, solo una especie de hastío, como si la mera presencia de su esposa fuera un inconveniente molesto al final de una noche divertida. Susana abrió la boca para decir algo, quizás para preguntar lo obvio, pero él se le adelantó. Con un movimiento brusco de la mano, como si espantara una mosca, Marcin rompió el silencio con una crueldad que heló la sangre de Susana. No hubo preámbulos, ni excusas elaboradas, solo la verdad desnuda y brutal lanzada como un arma. No me mires con esa cara de víctima, Susana, porque no tengo paciencia para tus dramas hoy, dijo él, con la voz arrastrada pero perfectamente audible, mientras se quitaba la chaqueta y la tiraba sobre una silla. Si no eres capaz de soportar el hecho de que paso los fines de semana con mi ex porque ella sí me entiende y me admira, entonces vete al diablo. La frase quedó flotando en el aire, vibrando en el silencio de la casa inteligente. Fue un momento de ruptura total, donde la realidad que Susana había intentado sostener con lógica y paciencia se hizo añicos contra el suelo, confirmando que su sacrificio no había servido para nada. Las palabras de Marcin no provocaron el estallido emocional que cualquier testigo hubiera esperado en una situación así. No hubo gritos, ni platos rotos, ni siquiera un sollozo ahogado. En lugar de eso, Susana sintió cómo una calma antinatural y gélida se apoderaba de su sistema nervioso, como si alguien hubiera bajado el interruptor de sus sentimientos para evitar un cortocircuito fatal. Se quedó allí parada, observando la espalda de su marido mientras él subía las escaleras con paso torpe, indiferente al cráter que acababa de abrir en la vida de ambos. Esa ausencia de reacción inmediata no era debilidad, sino un mecanismo de supervivencia que ella había perfeccionado durante años. Ante el caos, su mente buscaba instintivamente el orden, y en ese momento, el caos emocional era tan grande que su cerebro decidió desconectarse del dolor para poder procesar la información con lógica pura. Susana permaneció en el vestíbulo durante varios minutos, escuchando los sonidos de la casa, el agua corriendo en el baño del piso de arriba, el ruido de un cajón al cerrarse, y finalmente, el silencio pesado que indicaba que Marcin se había ido a dormir, probablemente convencido de que ella pasaría la noche llorando en el sofá. Él había calculado mal,
subestimando profundamente a la mujer con la que compartía techo, asumiendo que su dependencia emocional era tan fuerte que perdonaría cualquier humillación con tal de no quedarse sola. Pero mientras el silencio volvía a llenar la casa, Susana no se dirigió al sofá para lamentarse, sino que dio media vuelta y regresó a su despacho, el único lugar donde las variables tenían sentido y donde ella todavía tenía el control absoluto. Al sentarse de nuevo en su silla ergonómica, el contraste entre la devastación de su vida personal y la estabilidad de sus pantallas fue casi reconfortante. Sus manos, que apenas temblaban, se posaron sobre el teclado mecánico, y el sonido rítmico de las teclas al ser pulsadas actuó como un metrónomo que acompasaba los latidos de su corazón. No encendió las luces principales. Se quedó en la penumbra azulada, respirando hondo y dejando que la realidad de la confesión de Marcin se asentara no como una tragedia romántica, sino como un dato empírico irrefutable, la ecuación de su matrimonio, que ella había intentado equilibrar desesperadamente restándose valor a sí misma, finalmente había dado un resultado claro: error fatal del sistema. No había nada que salvar, y esa certeza, aunque dolorosa, trajo consigo una extraña y afilada liberación. Fue en ese preciso instante de claridad cuando una pequeña ventana emergente parpadeó en su monitor lateral, una notificación de correo electrónico que había llegado hacía horas, pero que ella había ignorado en su ansiedad por la llegada de Marcin. El remitente era Helix Systems, una prestigiosa firma de ciberseguridad con sede en Zúrich. Susana abrió el mensaje con una curiosidad casi automática, recordando vagamente que ellos la habían contactado meses atrás. El correo era breve y directo. La oferta para el puesto de jefa de seguridad de datos seguía en pie, pero necesitaban una respuesta definitiva en 48 horas o cerrarían el proceso. Había rechazado esa oportunidad 2 veces anteriormente, inventando excusas absurdas sobre el clima o la logística, cuando la única razón real era el miedo a que el ego de Marcin no soportara que su esposa ganara el triple que él. Susana leyó el correo 3 veces, analizando cada palabra como si fuera un código encriptado que contenía la clave de su futuro. Zúrich representaba todo lo que Marcin odiaba: eficiencia, discreción y un éxito basado en el mérito real y no en las apariencias. Miró la hora en la esquina de la pantalla, las 03:45 de la madrugada. En el piso de arriba, el hombre que le acababa de decir que se fuera al diablo dormía plácidamente, seguro de su dominio sobre ella. Esa oferta de trabajo no era solo una oportunidad profesional, era un bote salvavidas apareciendo en medio del naufragio. Susana sintió una chispa de algo que no sentía hacía años: ambición propia. No la ambición de ser una buena esposa, sino la ambición de ser competente, de ser valorada por su cerebro y no por su capacidad de sumisión. Sin permitirse dudar, Susana activó lo que ella llamaba internamente su modo forense. Si iba a irse, no lo haría como una fugitiva asustada, sino con la precisión de una auditoría completa. Abrió la terminal de comandos y accedió a los servidores locales de la casa, esos que almacenaban no solo las configuraciones de temperatura, sino cada registro de actividad de la red doméstica y del sistema de seguridad. Marcin, en su arrogancia tecnológica, nunca se había preocupado por aprender cómo funcionaba realmente la casa inteligente de la que tanto presumía ante sus amigos. Para él era magia, pero para Susana era un libro abierto. Con unos pocos comandos rápidos, solicitó la extracción de los últimos 90 días de grabaciones de audio y video de las áreas comunes, así como los registros de llamadas realizadas a través de la red Wi-Fi. La descarga de datos comenzó, y las barras de progreso verdes llenaron las pantallas, iluminando el rostro de Susana con un resplandor fantasmal. Mientras esperaba, bajó a la cocina a prepararse un café negro, moviéndose por la casa como un espectro. No sentía sueño. La adrenalina y la cafeína mantenían su mente en un estado de hipervigilancia. Al volver al despacho, los archivos ya estaban listos, organizados cronológicamente en carpetas. Se puso los auriculares de cancelación de ruido, aislándose completamente del mundo exterior, y comenzó a reproducir los archivos aleatoriamente, buscando patrones, confirmaciones, la verdad completa que Marcin le había ocultado tras una fachada de marido estresado. Lo que encontró fue mucho peor que una simple infidelidad física. Era una traición sistemática a su dignidad. En una de las grabaciones, fechada hacía 3 semanas, Marcin aparecía en el salón hablando por teléfono,
paseándose con una copa de vino en la mano. La calidad del audio era cristalina, gracias a los micrófonos de alta fidelidad que Susana había instalado. Lo escuchó reírse, una risa cruel y cómplice, mientras le decía a alguien al otro lado de la línea, presumiblemente Ágata, su amante, que Susana era como un robot defectuoso, útil para mantener la casa en orden pero incapaz de sentir pasión real. Escuchar su propia voz distorsionada por la burla de él fue como recibir una bofetada física. Susana no lloró. En su lugar, transcribió mentalmente cada palabra, archivando el insulto en una carpeta de su mente etiquetada como evidencia. La pena se estaba transformando rápidamente en una furia fría y calculadora. Continuó revisando los archivos y descubrió conversaciones donde Marcin planeaba meticulosamente su estrategia de salida si ella alguna vez decidía dejarlo. Él hablaba de manipular a sus amigos en común, de pintar a Susana como una mujer inestable y obsesiva, e incluso mencionaba la posibilidad de ocultar activos financieros para que ella no pudiera reclamar nada en el divorcio. Ella no tiene el carácter para pelear, decía Marcin en un video, recostado en el sofá que Susana había pagado. Se irá sin hacer ruido. Ya lo verás. Esa frase en particular fue el detonante final. Susana pausó el video, congelando la imagen de la cara engreída de su marido en la pantalla gigante. Él tenía razón en una cosa. Ella no haría ruido. No habría gritos. Pero estaba muy equivocado sobre su capacidad para pelear. Susana se quitó los auriculares y los dejó suavemente sobre el escritorio. Eran casi las 6 de la mañana, y el cielo fuera de la ventana empezaba a clarear con un tono grisáceo, típico del amanecer polaco. Ya no había dudas, ni culpas, ni esa esperanza estúpida de que las cosas pudieran arreglarse con terapia o paciencia. La decisión estaba tomada y sellada con la contundencia de un contrato irrevocable. Abrió de nuevo el correo de Helix Systems y comenzó a redactar su respuesta. Sus dedos volaban sobre el teclado redactando una aceptación formal y solicitando una reubicación inmediata. No pidió tiempo para pensarlo. Pidió instrucciones para la mudanza. Al presionar enviar, sintió que se quitaba un chaleco de plomo que llevaba puesto desde el día de su boda. La Susana sumisa había muerto esa noche. La Susana estratega acababa de renacer. Con la confirmación del correo electrónico enviada, Susana no se permitió ni un segundo de descanso para procesar el vértigo que sentía en el estómago. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente por las persianas automáticas, bañando el despacho con una luz grisácea que indicaba que el tiempo se le estaba acabando. Marcin se despertaría en un par de horas, quizás 3 si la resaca era fuerte, y ella debía haber desaparecido para entonces. Se levantó de la silla con movimientos precisos y económicos, subiendo las escaleras hacia el dormitorio principal con el sigilo de un gato, consciente de cada tabla del suelo que podría crujir. Al entrar en la habitación, vio a Marcin durmiendo boca abajo, ocupando gran parte de la cama, con la boca ligeramente abierta y emitiendo un ronquido suave. Verlo así, tan vulnerable y ajeno a la tormenta que se avecinaba, no le provocó ternura, sino una confirmación de su decisión. Él dormía tranquilo porque daba por sentado que ella siempre estaría allí al despertar. Susana se dirigió al vestidor y sacó una maleta mediana de la parte superior del armario, una pieza de equipaje rígida y funcional que no usaba desde hacía años. No tenía intención de llevarse todo. De hecho, la idea de dejar atrás la mayoría de sus pertenencias le resultaba extrañamente liberadora, como si los objetos que habían llenado esa casa estuvieran contaminados por la infelicidad del matrimonio. Comenzó a seleccionar ropa, pero no los vestidos elegantes y poco prácticos que Marcin insistía en que usara para las cenas de empresa, sino sus trajes de corte sastre, sus camisas de calidad y los jerseys de cuello alto que la hacían sentir protegida y profesional. Empacó con eficiencia militar, doblando cada prenda con cuidado, asegurándose de que en esa maleta solo entrara lo que pertenecía a la Susana, que estaba a punto de recuperar, dejando atrás la piel de esposa trofeo colgada en las perchas. Mientras guardaba sus documentos personales, pasaporte, títulos universitarios y certificados de seguridad que había mantenido vigentes en secreto, su mente trabajaba en paralelo en la logística digital de su partida. Desde su teléfono móvil, accedió a las aplicaciones bancarias y transfirió la mitad exacta de los fondos de la cuenta conjunta a una cuenta personal que había abierto años atrás y que nunca había mencionado. No tomó ni un céntimo más de lo que le correspondía legalmente.
No quería que su salida pudiera interpretarse como un robo o una venganza financiera, sino como una disolución justa de una sociedad fallida. Canceló las tarjetas de crédito adicionales que estaban a su nombre, pero que Marcin usaba para sus gastos personales, cortando el flujo de dinero con un simple toque en la pantalla. Fue un acto silencioso, invisible, pero con un impacto devastador que él tardaría horas, quizás días, en descubrir. El siguiente paso fue asegurar su rastro digital. Susana sabía que Marcin, en su furia, intentaría rastrearla o acceder a sus cuentas para sabotearla, así que procedió a cambiar todas sus contraseñas, activando la autenticación de 2 pasos en cada servicio y desvinculando sus dispositivos de la nube familiar. Luego, se ocupó del sistema de la casa inteligente. No lo apagó. Eso habría despertado a Marcin inmediatamente al detenerse el aire acondicionado o encenderse las luces de emergencia. En su lugar, revocó los privilegios de administrador de la cuenta de Marcin, degradándolo a un usuario invitado con acceso restringido. Él podría encender las luces y ver la televisión, pero ya no podría ver las cámaras de seguridad, acceder al historial de grabaciones, ni modificar los parámetros de seguridad. La casa, que había sido su jaula, ahora respondía solo a ella, protegiendo su huida. Con la maleta lista junto a la puerta y su mochila tecnológica al hombro, Susana bajó las escaleras por última vez. Se detuvo en la isla de la cocina, un bloque de mármol frío donde habían compartido desayunos silenciosos y cenas tensas. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo de tinta negra. No escribió una carta larga explicando sus sentimientos, ni un listado de reproches. Sabía que Marcin no leería más allá de la primera línea, y que cualquier emoción que ella mostrara sería usada en su contra para llamarla histérica. Escribió solo 4 palabras, con una caligrafía firme y clara. Gracias por la claridad. Dejó la nota sobre la encimera, y encima del papel depositó su juego de llaves de la casa y su anillo de bodas. El sonido del metal contra el mármol fue el punto final de su matrimonio. Salió de la casa justo cuando el reloj marcaba las 07:15 de la mañana. El aire exterior estaba fresco y húmedo, con ese olor a tierra mojada y pino que caracterizaba las mañanas en las afueras de Cracovia. Caminó hacia su coche, un sedán discreto que estaba a su nombre. Cargó la maleta en el maletero y se sentó al volante. No miró hacia atrás, hacia la fachada imponente de la casa moderna que dejaba atrás. Sus ojos estaban fijos en el camino de grava que llevaba a la carretera principal. Al arrancar el motor, sintió una vibración en el pecho que identificó como miedo puro, pero no miedo a estar sola, sino miedo a que él se despertara y saliera corriendo tras ella para intentar convencerla con mentiras. Aceleró, y a medida que la casa desaparecía en el espejo retrovisor, el miedo se fue disipando, reemplazado por una concentración absoluta en la ruta hacia el aeropuerto. El trayecto hasta el aeropuerto de Cracovia Juan Pablo II fue una experiencia casi surrealista. Susana conducía en piloto automático, rodeada de otros conductores que iban a sus trabajos, ajenos al hecho de que ella estaba desmantelando su vida entera en tiempo real. Puso música clásica en la radio, no por placer, sino para llenar el silencio y evitar que sus pensamientos entraran en bucle. Cada kilómetro que la alejaba de Marcin era una capa de peso que se desprendía de sus hombros. Al llegar al estacionamiento de larga estancia, dejó el coche perfectamente aparcado, sabiendo que probablemente enviaría a alguien a recogerlo semanas después o lo vendería a distancia. Entrar en la terminal con su maleta y su billete de solo ida a Zúrich fue cruzar un umbral psicológico. Ya no era la esposa de Marcin, era una pasajera, una profesional, una mujer en tránsito hacia sí misma. El vuelo a Zúrich fue breve, apenas unas horas que Susana pasó mirando por la ventanilla, observando cómo el paisaje polaco de campos verdes y bosques daba paso a los picos nevados de los Alpes. No durmió. Su mente estaba demasiado ocupada repasando listas mentales de tareas pendientes: alquilar un apartamento, abrir una cuenta bancaria suiza, comprar un nuevo número de teléfono. Cuando el avión aterrizó y las ruedas tocaron la pista suiza, sintió una sacudida física, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Al salir del aeropuerto, el aire era diferente, más ligero, más nítido, olía a eficiencia y a dinero antiguo. Zúrich la recibió con un cielo azul despejado y una brisa fresca que le acarició la cara, una bienvenida silenciosa que contrastaba brutalmente con la atmósfera opresiva de la casa que había dejado atrás esa misma mañana. Se dirigió directamente al hotel corporativo
que Helix Systems había reservado para ella provisionalmente. Era una suite ejecutiva en el centro de la ciudad, decorada con un minimalismo elegante y funcional. Al entrar, dejó la maleta en el suelo y se acercó al ventanal que daba al lago de Zúrich. La vista era impresionante. El agua tranquila reflejaba la ciudad y las montañas a lo lejos. Por primera vez en 5 años, Susana estaba en un lugar que no estaba impregnado de la presencia de Marcin, donde no tenía que medir sus palabras ni encoger su cuerpo. Se sentó en el borde de la cama, que tenía sábanas blancas inmaculadas, y exhaló un aire que parecía haber estado reteniendo desde el día de su boda. La soledad de esa habitación de hotel no era triste. Era un lienzo en blanco, limpio y lleno de posibilidades. Apenas tuvo tiempo de deshacer la maleta cuando su teléfono personal, el antiguo que aún no había desechado, comenzó a vibrar sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó con el nombre Marcin y una foto de ellos dos, sonriendo falsamente en unas vacaciones pasadas. Eran las 2 de la tarde. Él acababa de despertar, o acababa de encontrar la nota. Susana miró el teléfono vibrar, observando la insistencia de la llamada, como quien observa un insecto atrapado en un frasco. No sintió el impulso de contestar, ni la culpa condicionada que solía sentir cada vez que él la llamaba. Con una calma absoluta, dejó que la llamada se cortara, y luego procedió a bloquear el número. No apagó el teléfono. Quería mantenerlo encendido como un monitor de amenazas, pero silenció todas las notificaciones. La guerra había comenzado, pero ella decidía cuándo y cómo participar en las batallas. La primera semana en la sede de Helix Systems fue como respirar oxígeno puro después de años de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua. El edificio era una maravilla arquitectónica de vidrio y acero, un entorno donde la transparencia no era solo estética, sino un valor corporativo fundamental. Cuando Susana recibió su tarjeta de identificación y pasó los controles biométricos por primera vez, sintió una validación profesional que Marcin le había negado sistemáticamente. Nadie allí sabía quién era su marido. Nadie la juzgaba por no llevar maquillaje o por ser demasiado seria. La juzgaban exclusivamente por la calidad de su código y la eficiencia de sus auditorías de seguridad. En las reuniones, cuando ella hablaba, la sala se quedaba en silencio no por incomodidad, sino para escuchar, y sus colegas, hombres y mujeres brillantes, tomaban notas de sus sugerencias en lugar de interrumpirla o explicarle cosas que ella ya sabía. Esa sensación de competencia fue embriagadora, mucho más potente que cualquier cumplido vacío sobre su apariencia. Susana se sumergió en el trabajo con una voracidad que sorprendió incluso a sus superiores. Llegaba la primera y se iba la última, no por obligación, sino porque resolver problemas complejos de ciberseguridad le devolvía la sensación de control sobre el mundo. Se dio cuenta con dolorosa claridad de cuánta energía mental había desperdiciado tratando de gestionar el frágil ego de Marcin, energía que ahora canalizaba hacia la protección de datos bancarios y servidores internacionales. Su cerebro, liberado de la ansiedad doméstica, funcionaba a una velocidad vertiginosa, encontrando vulnerabilidades en sistemas supuestamente seguros y proponiendo parches elegantes y robustos. Por primera vez en años, Susana se iba a dormir cansada por el esfuerzo intelectual, pero completamente en paz consigo misma. Mientras tanto, en sus horas libres, se dedicó a construir su nueva vida física con la misma meticulosidad que aplicaba a su trabajo. Alquiló un apartamento moderno en el Distrito 4 de Zúrich, un espacio compacto con grandes ventanales y suelos de madera clara. Al decorarlo, se sorprendió al darse cuenta de que no sabía cuáles eran sus gustos reales, ya que siempre había cedido a las preferencias ostentosas de Marcin. Decidió dejarlo casi vacío al principio, comprando solo lo esencial: una cama cómoda, una cafetera de alta gama y un escritorio amplio frente a la ventana. Cada objeto que entraba en ese apartamento era una elección consciente, una afirmación de su autonomía. No había fotos de bodas, ni recuerdos dolorosos, solo el espacio limpio y ordenado que su mente necesitaba para sanar y expandirse. Sin embargo, la paz en la era digital es un concepto frágil, y el silencio de Susana pronto fue atacado por el ruido que llegaba desde Polonia. Marcin, al darse cuenta de que ella no iba a volver arrastrándose y de que había perdido el acceso a su saco de boxeo emocional y a su administradora vital, pasó de la incredulidad a la furia vindicativa. Susana empezó a recibir mensajes de amigos comunes, textos cargados de una preocupación fingida o de curiosidad morbosa, preguntándole qué había pasado,
y diciéndole que Marcin estaba devastado. Ella no respondió a ninguno. Sabía que cualquier palabra que dijera sería capturada de pantalla y enviada directamente a él para ser usada en su contra. Su silencio era su muro de fuego, y no pensaba permitir ninguna brecha. La campaña de difamación comenzó oficialmente un martes por la noche, cuando una alerta automática que Zuzana había configurado para monitorear su propio nombre en la red saltó en su teléfono. Marcin había publicado una foto en sus redes sociales, una imagen en blanco y negro, donde aparecía mirando al horizonte con expresión de mártir, acompañada de un texto largo y melodramático. En él, sin nombrar a Zuzana directamente pero haciéndola perfectamente identificable, hablaba de la traición del abandono, de cómo había llegado a casa para encontrarla vacía y de la frialdad de una mujer que nunca supo amar. Los comentarios se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo de personas que solo conocían la versión pública de Marcin, validando su papel de víctima y alimentando su narrativa. Zuzana leyó el post con la frialdad de un analista forense examinando una prueba del crimen. No sintió la punzada de la injusticia, tanto como el reconocimiento de un patrón de comportamiento patológico. Marcin estaba utilizando la técnica clásica de dar la vuelta a la tortilla, proyectando sus propios pecados sobre ella. Él era el que había traicionado. Él era el frío, pero en su historia, él era el héroe trágico. Lo más peligroso no era la mentira en sí, sino la habilidad con la que la vendía. Zuzana tuvo la tentación humana y visceral de publicar las pruebas, de subir los videos de seguridad, los audios con su amante, de exponerlo y destruir su reputación en segundos. Tenía el poder nuclear en su disco duro, y su dedo hormigueaba sobre el teclado con el deseo de justicia instantánea. Pero se detuvo, respiró hondo y miró las luces de Zúrich parpadeando en la distancia. Entendió que entrar en una guerra pública de barro con Marcin era exactamente lo que él quería. Él se alimentaba del conflicto, de la atención, fuera positiva o negativa. Si ella se defendía, él tendría material para 10 publicaciones más, para convertir su divorcio en un reality show donde él siempre sería el protagonista carismático y ella la loca, vengativa. La única forma de ganar contra un narcisista no era pelear, sino volverse irrelevante para él, privarlo de la reacción que tanto ansiaba. Zuzana cerró la pestaña del navegador, resistiendo el impulso de corregir la mentira, y eligió la estrategia más difícil pero más efectiva: la indiferencia radical. La campaña de Marcin se intensificó durante las semanas siguientes. Al no obtener respuesta de Zuzana, sus historias se volvieron más erráticas y agresivas. Empezó a insinuar que ella tenía problemas de salud mental, que había huido debido a una crisis nerviosa y que él, como el santo esposo preocupado, solo quería que ella recibiera ayuda. Incluso llegó a contactar a la familia de Zuzana, sembrando dudas y preocupación entre sus padres, obligándola a tener conversaciones difíciles y dolorosas para asegurarles que estaba bien, lúcida y trabajando, sin entrar en los detalles sórdidos de la infidelidad de Marcin para no causarles más dolor. Fue una etapa de asedio psicológico, donde Zuzana tuvo que mantener la cabeza fría mientras su nombre era arrastrado por el fango digital. A pesar de la presión externa, en su vida profesional, Zuzana brillaba cada vez más. Su capacidad para compartimentar se convirtió en su superpoder. En la oficina, nadie sabía del drama que se desarrollaba en las redes sociales polacas. Para ellos, ella era la nueva estrella del departamento de seguridad. Lideró un proyecto crítico para blindar la infraestructura de un banco privado suizo, detectando una vulnerabilidad de día cero que había pasado desapercibida para consultores anteriores. El éxito del proyecto no solo le valió un bono sustancial, sino el respeto incondicional de su equipo. Esa victoria concreta, basada en hechos y resultados, fue el antídoto perfecto contra las mentiras etéreas de Marcin. Mientras él construía castillos de humo en Internet, ella construía fortalezas reales en el mundo corporativo. Fue entonces cuando Marcin, frustrado por la falta de impacto de sus ataques y por el silencio sepulcral de Zuzana, cometió su primer error táctico grave. La necesidad de atención es una droga poderosa, y como cualquier adicto, necesitaba dosis cada vez más fuertes. En su afán por mantener a su audiencia enganchada y demostrar que él seguía siendo un hombre exitoso y deseado, empezó a mezclar peligrosamente su vida personal con la profesional. Comenzó a hacer transmisiones en vivo desde su oficina en Cracovia, a veces con Agata, su amante.
visible en el fondo o participando en las conversaciones, intentando vender la imagen de una nueva pareja poderosa. No se dio cuenta de que, en su arrogancia, estaba exponiendo información que nunca debió salir de las 4 paredes de su empresa, un descuido que Susana, desde la distancia y con su ojo entrenado, detectó casi al instante. El incidente ocurrió un viernes por la tarde, un momento en el que la guardia suele estar baja, y la euforia del fin de semana nubla el juicio. Susana estaba en su apartamento de Zúrich, revisando unos informes técnicos, cuando su sistema de alertas le notificó que Marcin había iniciado un video en vivo. Dudó un instante antes de abrir el enlace, pero la curiosidad profesional pudo más que el desdén personal. La imagen que apareció en su pantalla mostraba a Marcin en su despacho, con esa sonrisa de vendedor de coches usados que también le funcionaba con los desconocidos. A su lado, sentada en el borde de su escritorio de caoba, estaba Agatha, riendo de forma un tanto forzada ante las bromas de él. Marcin estaba en plena perorata sobre el éxito moderno y la libertad, gesticulando ampliamente con las manos, claramente disfrutando de la audiencia que le regalaba corazones virtuales y comentarios aduladores. Sin embargo, lo que captó la atención de Susana no fue la retórica vacía de su exmarido, ni la presencia incómoda de la amante, sino lo que había detrás de ellos. En su afán por mostrar un entorno de trabajo dinámico y ocupado, Marcin había girado la cámara hacia una pizarra blanca que ocupaba la pared del fondo. Para el ojo inexperto, solo eran garabatos y cifras sin sentido, pero para Susana, que conocía los proyectos de la firma de Marcin mejor que él mismo, aquello fue como ver una bomba nuclear armada y con la cuenta atrás activada. En la pizarra estaban escritos, con rotulador rojo y negro, los nombres en clave de 3 clientes corporativos importantes, junto con cifras de presupuestos, y lo que era imperdonable, las contraseñas temporales de acceso a sus servidores de pruebas. Susana sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de incredulidad ante la magnitud de la incompetencia. Marcin acababa de violar media docena de acuerdos de confidencialidad y leyes de protección de datos en tiempo real, transmitiendo información sensible a cualquier competidor o hacker que estuviera viendo el directo. Su primer instinto, un reflejo condicionado por años de salvarlo de sí mismo, fue coger el teléfono y llamarlo para gritarle que apagara la cámara inmediatamente. Su mano llegó a tocar el móvil, pero se detuvo en el aire. Recordó la frase que él le había dicho al echarla: «No te necesito». Susana retiró la mano lentamente, comprendiendo que intervenir sería robarle a Marcin la lección más importante de su vida. Se recostó en la silla y simplemente observó, convirtiéndose en testigo mudo de la autodestrucción que él mismo había orquestado. Mientras el directo continuaba, Susana notó algo más sutil en la dinámica entre Marcin y Agatha, algo que le resultó dolorosamente familiar. Agatha intentó intervenir para hacer un comentario sobre el tema que estaban tratando, pero Marcin la cortó en seco, poniendo una mano frente a su cara y alzando la voz para superponerse a la de ella. «Déjame terminar, cariño, que de esto no sabes mucho», dijo él, con una condescendencia que disfrazó de broma, pero que tenía el filo de una navaja. La sonrisa de Agatha vaciló. Sus ojos parpadearon rápidamente y se cruzó de brazos, encogiéndose ligeramente. Susana reconoció ese gesto. Era el inicio de la invisibilidad, el momento exacto en que una mujer se da cuenta de que su papel es ser decorativa, no colaborativa. Agatha estaba empezando a probar la medicina que Susana había tragado durante años. Los comentarios en el chat del video empezaron a cambiar de tono. Al principio eran elogios, pero pronto aparecieron usuarios que señalaban la pizarra. ¿Eso es una contraseña de administrador?, preguntó alguien. ¿No es ese el proyecto confidencial de la farmacéutica?, apuntó otro. Marcin, cegado por su propio brillo, leyó los comentarios y se rió, desestimándolos con arrogancia. Son solo haters envidiosos, gente que no tiene nada mejor que hacer que buscarle 3 pies al gato, dijo mirando a la cámara, sin siquiera molestarse en girarse para verificar lo que estaba mostrando. Esa negación de la realidad, esa incapacidad absoluta para admitir un error incluso cuando la evidencia estaba literalmente escrita en la pared a su espalda, fue la confirmación final para Susana de que nunca hubo nada que ella pudiera haber hecho para salvarlo. El video terminó unos minutos después, con Marcin despidiéndose como una estrella de rock y prometiendo más contenido exclusivo. Susana cerró la pestaña del navegador y se quedó mirando el lago de Zúrich, que empezaba a oscurecerse bajo el crepúsculo. Sabía lo que vendría a continuación.
En el mundo corporativo, la confianza es la moneda más valiosa, y Marcin acababa de quemar la Reserva Federal. No hizo falta que Susana moviera un dedo. No tuvo que enviar correos anónimos a los clientes, ni alertar a las autoridades reguladoras. El ecosistema digital se regula a sí mismo con una eficiencia brutal. Alguien habría hecho una captura de pantalla. La imagen ya estaría circulando en foros de la industria, y los teléfonos de los directivos de la empresa de Marcin estarían empezando a sonar en ese mismo instante. La mañana siguiente, las consecuencias empezaron a materializarse con la fuerza de una luz. Susana se enteró no por Marcin, sino por las noticias del sector tecnológico que leía habitualmente con su café. Un breve artículo mencionaba una filtración de datos accidental en una consultora de Cracovia y la suspensión cautelar de un alto ejecutivo. No mencionaban el nombre de Marcin explícitamente en el titular, pero el daño ya estaba hecho. Susana imaginó la escena en la oficina. Los gritos, las acusaciones, Marcin buscando desesperadamente a alguien a quien culpar. Y sabía exactamente a quién culparía. No se culparía a sí mismo por su descuido. Culparía a Ágata por distraerlo. Culparía a la iluminación. Culparía incluso a Susana por no estar allí para advertirle, en esa lógica retorcida que tienen los narcisistas para evitar la responsabilidad. Efectivamente, Ágata no tardó en convertirse en el nuevo chivo expiatorio. A través de amigos comunes que aún hablaban, Susana supo que la relación, que había empezado como un torbellino de pasión prohibida, se estaba desmoronando bajo la presión del fracaso profesional de Marcin. Él le recriminaba a ella que el video había sido su idea, aunque no lo fuera, y que su presencia en la oficina había sido poco profesional. Ágata, que quizás esperaba un romance de película, se encontró de repente atrapada en un drama legal y emocional, siendo gritada por un hombre que estaba perdiendo su estatus y su dinero. La fantasía se disolvió, dejando ver al hombre pequeño y asustado que había detrás del traje caro. Susana sintió una punzada de empatía por la otra mujer, no de sororidad ciega, sino la compasión de un superviviente hacia otro que acaba de entrar en la zona de guerra. Susana siguió yendo a trabajar, manteniendo su rutina impecable, pero con una nueva ligereza en sus pasos. La amenaza de Marcin se estaba neutralizando sola. Sus intentos de difamación online cesaron abruptamente. Estaba demasiado ocupado intentando salvar su carrera y evitar demandas millonarias como para preocuparse por pintar a su exmujer como la mala de la película. El silencio en las redes sociales de Marcin fue ensordecedor, un vacío que gritaba derrota. Susana no celebró su caída con champán ni con risas. Simplemente sintió que el universo volvía a alinearse, que la causa y el efecto funcionaban correctamente. Ella había construido su carrera sobre la base del trabajo duro y la discreción. Él había construido la suya sobre el carisma y el humo. Era inevitable que el viento terminara llevándose el humo. Sin embargo, Susana sabía que un animal herido es más peligroso cuando está acorralado. Marcin estaba perdiendo sus fuentes de validación externa, su trabajo, su reputación y probablemente su amante. Cuando un narcisista se queda sin suplemento, sin la admiración o el control que lo alimenta, entra en una fase de desesperación destructiva. Susana reforzó las medidas de seguridad de sus propias cuentas y alertó a la recepción de su edificio de oficinas en Zúrich sobre posibles visitas no deseadas, proporcionando una foto de Marcin. Su intuición, afilada por años de convivencia con él, le decía que esto no había terminado. Él no aceptaría la derrota en silencio. Intentaría una última jugada, un último intento de manipular la realidad para volver a sentirse poderoso. Y ella estaría esperándolo, no con miedo, sino con la serenidad de quien tiene la verdad de su lado. El final de la relación entre Marcin y Ágata no tuvo la dignidad silenciosa de la partida de Susana. Fue ruidoso, vulgar y público, tal como había sido su breve romance. Los vecinos de la urbanización en Cracovia, que nunca habían escuchado una voz más alta que otra cuando Susana vivía allí, fueron testigos involuntarios de una discusión a gritos en el jardín delantero. Ágata, dándose cuenta finalmente de que no era la musa inspiradora de un genio, sino el daño colateral de un hombre imprudente, estalló. Le gritó que era un fraude, que su éxito era una mentira sostenida por el trabajo invisible de su exmujer, y que no pensaba hundirse con él en el desastre legal que se avecinaba. Marcin, lejos de asumir su responsabilidad, la acusó de deslealtad y de ser una amuleto de mala suerte, demostrando una vez más su incapacidad patológica para la autocrítica.
Agatha se marchó dando un portazo que hizo temblar los cristales, llevándose consigo la última pizca de validación externa que le quedaba a él. Tras la salida de Agatha, la casa inteligente se convirtió en un mausoleo de alta tecnología para un solo habitante. Marcin se quedó solo en los pasillos vacíos, rodeado de los sensores y sistemas que Susana había diseñado, y que ahora, sin su mantenimiento constante, empezaban a fallar o a comportarse de manera errática, como si la casa misma lo rechazara. Las luces se encendían a destiempo, la temperatura oscilaba incómodamente, y las notificaciones de error se acumulaban en los paneles de control que él no sabía operar. Esa soledad forzada fue el peor castigo posible para un hombre que definía su existencia a través de la mirada de los demás. Sin público, Marcin empezó a desmoronarse. Se pasaba los días en pijama, bebiendo whisky barato y revisando obsesivamente las redes sociales, buscando algún rastro de Susana, alguna señal de que ella también estuviera sufriendo. Pero solo encontraba un silencio digital impenetrable. La caída profesional se consumó apenas 48 horas después del incidente del video. La junta directiva de su empresa, presionada por los clientes amenazando con demandas masivas por violación de confidencialidad, votó unánimemente por su despido fulminante. Marcin recibió la notificación por burofax, una carta fría y legalista que le prohibía el acceso a las instalaciones y le exigía la devolución de todos los activos corporativos, incluido el coche de empresa. Fue un golpe devastador a su identidad. Sin su título de director, sin su coche y sin su estatus, Marcin se sentía desnudo. En su mente distorsionada, la culpa de todo este desastre no era de su imprudencia, sino de Susana. La lógica retorcida del narcisista empezó a tejer una nueva narrativa. Si ella no se hubiera ido, él no habría estado estresado, no habría necesitado a Agatha para relajarse y no habría cometido ese error en el video. Por lo tanto, en su cabeza, Susana era la arquitecta de su ruina. Esta conclusión delirante le dio un nuevo propósito, una misión maníaca para arreglar la situación. Marcin se convenció de que todo era un malentendido colosal, una crisis temporal que podía resolverse si tan solo pudiera hablar con Susana cara a cara. Estaba seguro de que, a pesar de todo, ella seguía siendo esa mujer dócil y lógica que él podía manipular con las palabras adecuadas. Creía firmemente que si lograba verla, si lograba mirarla a los ojos y usar su viejo encanto, podría convencerla de que volviera, de que retirara la demanda de divorcio y le ayudara a reconstruir su imagen. No la veía como una persona autónoma que había elegido irse, sino como un dispositivo periférico que se había desconectado y que él necesitaba volver a enchufar para que su vida funcionara correctamente de nuevo. Intentó llamarla desde números de prepago, desde teléfonos de amigos que ya no le hablaban, incluso desde cabinas públicas, pero el resultado siempre era el mismo, el tono de línea muerta o el buzón de voz. Susana había levantado una fortaleza digital impenetrable alrededor de su nueva vida en Zúrich. Cada intento fallido de contactarla aumentaba la desesperación de Marcin y su furia. No podía soportar la idea de que ella tuviera el control, de que ella tuviera el poder de ignorarlo. La indiferencia de Susana le dolía más que cualquier insulto. Era la prueba definitiva de que él ya no importaba. Esa impotencia se transformó en una obsesión febril. Pasó noches enteras rastreando su huella digital, buscando en los perfiles de LinkedIn de los empleados de Helix Systems, hasta que, finalmente, encontró una foto de un evento de la empresa donde aparecía ella, etiquetada en un hotel de conferencias en el centro de Zúrich. Con la ubicación confirmada, Marcin tomó una decisión impulsiva y peligrosa. Gastó los últimos ahorros líquidos que le quedaban en un billete de avión a Zúrich para la mañana siguiente. No hizo maletas con cuidado. Arrojó un par de trajes arrugados en una bolsa de viaje, convencido de que volvería triunfante con Susana del brazo en cuestión de días. Durante el vuelo, pidió varias copas de vino, ensayando en su mente el discurso que le daría. Oscilaba entre la seducción, «Te extraño, mi amor, fuimos tontos», y la intimidación, «Me debes esto después de abandonarme», incapaz de decidir qué máscara usar hasta ver la reacción de ella. Aterrizó en Suiza con los ojos inyectados en sangre y una energía caótica que contrastaba violentamente con el orden y la calma del aeropuerto internacional de Zúrich. Mientras tanto, Susana vivía ajena a la tormenta que se aproximaba físicamente,
aunque su intuición le enviaba señales de alerta sutiles. Esa mañana se había despertado con una extraña opresión en el pecho, esa sensación familiar de caminar sobre cáscaras de huevo que solía tener cuando vivía con Marcin. Revisó los sistemas de seguridad de su apartamento y de sus cuentas, pero todo estaba en orden, con luces verdes parpadeando tranquilamente. Trató de sacudirse la sensación, atribuyéndola al estrés de un proyecto importante que estaba cerrando, pero su subconsciente, entrenado durante años para detectar los cambios de humor de su exmarido, sabía que algo estaba fuera de lugar en el universo. Decidió trabajar desde la oficina ese día, sintiéndose más segura rodeada de gente y de los protocolos de acceso restringido del edificio corporativo. Marcin llegó al centro de Zúrich a media tarde. El ambiente de la ciudad, con sus tranvías silenciosos, sus calles impolutas y su gente vestida con discreta elegancia, lo hacía sentir como un intruso. Él, que siempre se había sentido el rey de Cracovia, aquí era solo un turista desaliñado con una bolsa barata y una actitud agresiva. Se dirigió al hotel que había visto en la foto, asumiendo erróneamente que ella se alojaba allí, sin saber que Susana ya tenía su propio apartamento. Entró en el vestíbulo del hotel, exigiendo ver a la señora Wojcik, alzando la voz al recepcionista, intentando imponer su autoridad. Cuando le informaron fríamente que no había nadie registrado con ese nombre, su frustración estalló. Tuvo que ser invitado a salir por la seguridad del hotel, una humillación más que sumó a la lista de agravios imaginarios contra su esposa. Sin embargo, Marcin no se rindió. Recordaba el nombre de la empresa, Helix Systems. Buscó la dirección en su teléfono y caminó hasta el distrito financiero, alimentado por la rabia y la adrenalina. Se plantó frente al edificio de cristal, una torre moderna que reflejaba las nubes que empezaban a cubrir el cielo. No podía entrar. Los torniquetes de seguridad requerían tarjetas de identificación que él no tenía. Se quedó en la acera, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado, observando a cada persona que salía. Esperó durante horas, ignorando el frío que empezaba a calarle los huesos, con la mirada fija en las puertas giratorias. Finalmente, la vio. Susana salía conversando con un colega, vestida con un abrigo estructurado de color camel, que él nunca había visto, con el pelo cortado en un estilo más moderno, y lo más impactante, riéndose de una manera genuina y relajada. Susana sintió la mirada antes de verlo. Se detuvo en seco, interrumpiendo su conversación, y sus ojos escanearon el perímetro automáticamente hasta localizar la fuente de la amenaza. Allí estaba él, al otro lado de la calle, con el aspecto de un espectro de su pasado, más delgado, con la barba descuidada y una postura encorvada que denotaba derrota y agresión a la vez. No sintió miedo, ni tampoco la antigua necesidad de correr a consolarlo o arreglar su desastre. Lo que sintió fue una profunda y gélida lástima, mezclada con la certeza de que el enfrentamiento final era inevitable. Se despidió brevemente de su colega, pidiéndole que siguiera sin ella, y se quedó parada en la entrada del edificio, protegida por los guardias de seguridad visibles a través del cristal. Cruzó la mirada con Marcin, y no retrocedió. Él, al ver que ella no huía, cruzó la calle imprudentemente, sorteando el tráfico, directo hacia ella. Cuando Marcin llegó a su altura, la burbuja de aire limpio que Susana había construido a su alrededor se vio invadida por una mezcla de olores desagradables: sudor rancio, alcohol procesado y esa colonia cara que ahora parecía intentar cubrir la decadencia de un hombre que se estaba pudriendo por dentro. Él intentó, en un gesto reflejo de antigua posesión, agarrarla por el brazo, como si el contacto físico pudiera restablecer instantáneamente la jerarquía que habían mantenido durante años. Sin embargo, Susana reaccionó con una velocidad que no venía del miedo, sino del entrenamiento. Dio un paso atrás calculado, manteniendo el equilibrio perfecto, y lo miró con una expresión tan gélida que la mano de Marcin se detuvo en el aire. No hizo falta que ella gritara. Su lenguaje corporal trazó una línea fronteriza invisible pero infranqueable sobre el pavimento de Zúrich, una línea que gritaba «acceso denegado», con más fuerza que cualquier sistema informático. Marcin, desconcertado por el rechazo físico, recurrió a su arma habitual, la palabra. Empezó a hablar atropelladamente, con la voz quebrada y los ojos muy abiertos, lanzando una ensalada de acusaciones y súplicas. Le dijo que estaba pálida, que se le veía cansada,
intentando proyectar su propia debilidad en ella para sentirse fuerte. «Mira lo que nos has hecho, Susana», siseó, bajando el tono para parecer íntimo, aunque la agresividad latía debajo de cada sílaba. «Te has ido y todo se ha derrumbado. La casa, la empresa. Me has dejado solo cuando más te necesitaba. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?» Susana escuchaba, pero ya no procesaba sus palabras como verdades emocionales, sino como datos corruptos. Analizaba la sintaxis de su manipulación, el uso del nosotros para compartir la culpa y el uso del tú para asignar la responsabilidad del desastre. Era un guión predecible y aburrido. Susana sintió una extraña disonancia cognitiva. Durante años, Marcin había sido una figura gigantesca en su mente, un titán cuyo estado de ánimo dictaba el clima de su hogar, pero allí, bajo la luz grisácea de una tarde suiza y con el telón de fondo de los rascacielos financieros, él parecía increíblemente pequeño. Sus hombros estaban caídos, su traje le quedaba grande y sus argumentos sonaban infantiles. La gran amenaza de su vida no era más que un hombre inseguro que pataleaba porque le habían quitado su juguete favorito. Esa revelación le provocó un vértigo momentáneo, no de miedo, sino de perspectiva. Se dio cuenta de cuánto se había tenido que encoger ella misma para que él pareciera grande. Ya no sentía rabia, solo una fatiga profunda por haber desperdiciado tanto tiempo en un escenario tan pequeño. Viendo que el ataque directo no funcionaba, Marcin cambió de táctica en cuestión de segundos, demostrando esa flexibilidad emocional fraudulenta típica de su condición. Su rostro se suavizó, forzando una sonrisa triste, y sus ojos se llenaron de lágrimas que podían ser reales o fabricadas. «Susana, por favor», susurró, intentando evocar la intimidad de sus primeros años. «Sé que me equivoqué con Ágata. Fue un error estúpido. No significó nada. Te perdono por haberte ido así, sin avisar. Te perdono por todo este lío. Solo vuelve a casa. Arreglaremos esto. Yo te necesito para pensar con claridad. Tú eres mi brújula». La audacia de ofrecerle perdón a ella, después de todo lo que él había hecho, fue tan absurda que Susana casi soltó una carcajada incrédula, pero se contuvo. La risa hubiera sido una reacción emocional, y ella quería darle una respuesta lógica. Por primera vez desde que él apareció, Susana habló. Su voz no tembló. Salió con un tono bajo, resonante y firme, el tono de alguien que está cerrando un trato comercial fallido. «No hay nada a lo que volver, Marcin», dijo, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. «La casa no es un hogar, es un edificio, y yo no soy tu brújula. Soy una persona. Tú no te perdiste porque yo me fuera. Te perdiste porque nunca supiste dónde estabas y no tenías a alguien a quien pisar para mirar por encima del horizonte». Marcin retrocedió como si le hubieran abofeteado. No esperaba elocuencia, esperaba llanto, dudas o gritos. La calma de Susana lo desarmó más que cualquier insulto, porque la calma implicaba que a ella ya no le importaba lo suficiente como para alterarse. La desesperación de Marcin se tornó volátil. Alzó la voz, atrayendo las miradas de los transeúntes que salían de las oficinas cercanas. «Tú eres mi mujer», gritó, con la vena del cuello hinchada. «Me debes lealtad. Yo te hice quien eres. Sin mí serías una informática aburrida en un sótano. Mira lo que has hecho con mi carrera, con mi reputación. Todo esto es culpa tuya por no estar allí para pararme los pies». Estaba montando una escena, intentando avergonzarla públicamente para forzarla a ceder, una táctica que le había funcionado 1000 veces en Cracovia. Pero Zúrich no era Cracovia, y Susana ya no era su rehén. Los guardias de seguridad del edificio se tensaron, observando la interacción, listos para intervenir, pero Susana les hizo un gesto sutil con la mano para que esperaran. Quería terminar esto ella misma. Susana dio un paso adelante, invadiendo por primera vez el espacio personal de él, obligándolo a retroceder instintivamente. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dijo con una claridad letal. «Yo no destruí tu carrera. Tú te grabaste, tú hablaste, tú violaste la confidencialidad. Yo simplemente dejé de editar tus errores. Dejé de ser el filtro que te hacía parecer competente». Marcin abrió la boca para protestar, pero ella continuó, implacable. «Y sobre tu necesidad de mí, seamos honestos por una vez. Tú no me echas de menos a mí, Susana, la mujer que piensa y siente. Echas de menos la función que yo cumplía». Hizo una pausa, dejando que el silencio entre ellos se cargara de electricidad estática.
Marcin la miraba con una mezcla de odio y terror, viendo cómo la imagen que tenía de su esposa se desintegraba para revelar a la mujer poderosa que siempre había estado allí, latente. Susana soltó entonces la frase que había estado gestándose en su subconsciente durante 5 años, la conclusión final de su análisis. Tú no quieres una compañera, Marcin. Tú quieres un espejo que te diga lo guapo que eres y un objeto suave donde golpear cuando estás frustrado. Tú no me necesitas a mí. Necesitas un traveseiro. Y yo ya no soy de algodón, ni de plumas. Soy de acero, y el acero no sirve para consolar egos rotos. La verdad aterrizó sobre Marcin con el peso de una sentencia judicial. Sus hombros se hundieron definitivamente y el brillo maníaco de sus ojos se apagó, reemplazado por un vacío oscuro. Por un momento, Susana vio al niño asustado que vivía dentro del tirano, pero esta vez no sintió el impulso de salvarlo. Entendió que salvarlo a él significaba sacrificarse a ella misma, y ese era un precio que ya no estaba dispuesta a pagar, sin esperar una réplica, porque sabía que no había réplica posible ante la verdad desnuda. Susana dio media vuelta. El movimiento fue fluido, coreográfico, un giro de 180 grados que la puso de espaldas a su pasado y de cara a la entrada iluminada de su edificio, un símbolo de su presente. Caminó hacia las puertas giratorias sin mirar atrás. Sabía que en una película dramática, la protagonista se giraría para una última mirada melancólica, pero esto era la vida real, y en la vida real, mirar atrás solo sirve para tropezar. Escuchó a Marcin gritar su nombre una vez más, un sonido ahogado y patético que se perdió entre el ruido del tráfico y el viento de la tarde. No se detuvo. Al cruzar el umbral del edificio, el calor de la calefacción y el zumbido familiar de la actividad corporativa la envolvieron. Sacó su tarjeta de acceso, la pasó por el lector y escuchó el bip agudo de autorización. Ese sonido fue el cierre definitivo. El torno giró, permitiéndole el paso, y Susana dejó a Marcin fuera, en el frío, al otro lado del cristal de seguridad, convertido en un píxel borroso en su historia. Después del enfrentamiento frente al edificio, Susana no subió a su oficina para celebrar ni para llorar. Subió para trabajar, porque eso es lo que hacen los profesionales. Sin embargo, sus colegas notaron un cambio sutil en su energía. La tensión residual que solía habitar en sus hombros, esa postura defensiva de quien espera un golpe invisible, se había evaporado. Marcin se había marchado, derrotado no por una batalla legal costosa, sino por la indiferencia absoluta de la mujer a la que creía controlar. Susana lo vio alejarse desde la ventana del piso 20, convertido en una figura diminuta que se mezclaba con la multitud, perdiendo su individualidad y su poder a medida que la distancia aumentaba. No sintió lástima, ni triunfo, solo la satisfacción clínica de ver cómo un proceso erróneo se terminaba de ejecutar y se cerraba para siempre, liberando memoria en su sistema operativo emocional para tareas más importantes. Las semanas siguientes fueron de una burocracia silenciosa y eficiente. Los abogados de Marcin, conscientes de que su cliente no tenía liquidez ni reputación para sostener un litigio largo, aceptaron los términos del divorcio con una rapidez sorprendente. No hubo peleas por la casa inteligente de Cracovia. Susana cedió su parte a cambio de una liquidación rápida, sabiendo que esa casa era un activo tóxico, cargado de recuerdos que no quería conservar. Para ella, la libertad valía más que cualquier metro cuadrado de suelo polaco. Recibir el borrador final del acuerdo de divorcio en su correo electrónico no fue un evento traumático, sino un trámite administrativo más, similar a renovar un pasaporte o cerrar una cuenta bancaria en desuso. La desmitificación del proceso fue parte de su sanación. Ver el final de su matrimonio reducido a cláusulas y párrafos en PDF le quitó todo el peso romántico y doloroso que había tenido. Mientras su vida personal se limpiaba de archivos basura, su vida profesional en Zúrich alcanzaba una velocidad de crucero. Helix Systems le ofreció liderar un nuevo departamento de ciberinteligencia, un puesto que requería no solo habilidad técnica, sino liderazgo y visión, cualidades que Marcin había insistido en que ella no tenía. Susana aceptó el cargo con una seguridad natural, sin el síndrome del impostor que la había atormentado durante años. Se dio cuenta de que su cerebro, lejos de la niebla tóxica de su matrimonio, era una máquina de precisión,
Empezó a dar conferencias, a escribir artículos técnicos bajo su propio nombre y a ser reconocida en la industria. La esposa de Marcin había muerto. Zuzana Wojcik, la experta en seguridad, había ocupado su lugar con una autoridad indiscutible. La noche que firmó los papeles definitivos, Zuzana estaba sola en su apartamento frente al lago. Había preparado el escenario no como un duelo, sino como un ritual de transición. Una copa de vino tinto respiraba sobre la mesa de madera maciza, y el documento estaba perfectamente alineado bajo la luz de una lámpara de diseño. No había música, solo el sonido del viento golpeando suavemente los cristales, un recordatorio de que estaba protegida de los elementos pero conectada con el mundo. Tomó su pluma estilográfica, una compra reciente que simbolizaba su autonomía financiera, y observó el espacio para la firma. No le tembló la mano. Al trazar su nombre, sintió una conexión física con el papel, como si estuviera reescribiendo su propio código fuente, eliminando las líneas de dependencia y redefiniendo las variables de su existencia. Al levantar la pluma tras la última rúbrica, Zuzana esperó sentir una oleada de euforia, ganas de bailar o de gritar por la ventana, pero lo que sintió fue algo mucho más profundo y estable. Un clic interno. Fue la sensación mecánica y satisfactoria de una cerradura que finalmente encaja o de una columna vertebral que se alinea. No era felicidad explosiva, era rectitud. Se dio cuenta de que la felicidad está sobrevalorada. Lo que ella tenía ahora era paz, y la paz es una estructura mucho más sólida sobre la cual construir una vida. Miró su reflejo en la ventana oscura. Ya no veía a una mujer fragmentada buscando aprobación, sino a una entidad completa, integrada, funcional. Se había recuperado a sí misma, y esa era la única victoria que realmente importaba. Zuzana metió los documentos firmados en un sobre acolchado, lo selló con firmeza, y lo dejó junto a la entrada para enviarlo por mensajería a la mañana siguiente. Ese sobre contenía el final legal de una década de su vida, pero ya no sentía que una parte de ella se fuera con él. Se sentó en su sillón favorito, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua negra del lago, y pensó en Marcin. Por primera vez, pudo pensar en él sin ira y sin dolor. Lo vio como lo que realmente era, un bug, un error en el sistema de su juventud que la había obligado a desarrollar parches de seguridad más fuertes. Gracias a él, ahora era invulnerable a cierto tipo de manipulación. Gracias a su traición, había aprendido a auditar la lealtad de los demás con una precisión láser. En cierto modo, había sobrevivido a la prueba de penetración más dura de su vida y había salido con el sistema blindado. La soledad de esa noche en Zúrich era deliciosa. Zuzana disfrutó del silencio de su apartamento, un silencio que no estaba cargado de palabras no dichas ni de tensiones latentes, sino que era un espacio vacío listo para ser llenado con sus propios pensamientos. Se sirvió un poco más de vino y se permitió un momento de orgullo personal. Había llegado allí con una maleta y el corazón roto, y ahora era dueña de su tiempo, de su dinero y de su mente. Nadie le decía cómo vestirse, qué opinar o cuándo hablar. La autonomía se sentía física, como una expansión de sus pulmones, permitiéndole respirar un aire que era exclusivamente suyo. Se prometió a sí misma que nunca más volvería a ceder las llaves maestras de su vida a nadie, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la vida de una experta en seguridad nunca está completamente exenta de riesgos, y el pasado rara vez se queda quieto. Zuzana sabía que Marcin seguiría intentando reescribir la historia en su cabeza, pero también sabía que él ya no tenía ancho de banda para afectarla. Él se convertiría en una anécdota, en una advertencia para otras mujeres, mientras ella seguía avanzando. Se levantó para ir a la cama, sintiendo el cansancio agradable de un día productivo. Su teléfono, que descansaba sobre la mesa, estaba en modo no molestar, una configuración que ella respetaba sagradamente. Su vida era ahora un sistema de puertas lógicas donde ella decidía quién entraba y quién se quedaba fuera, y por esa noche, el sistema estaba cerrado y seguro. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz del salón, la pantalla de su teléfono se iluminó, rompiendo la oscuridad con un brillo repentino. No era una llamada, sino un mensaje de texto que logró saltarse los filtros de prioridad que ella había configurado. Zuzana se detuvo, sintiendo esa curiosidad instintiva que es la base de su profesión. Se acercó y miró la pantalla. El número era desconocido, un código de área internacional que no reconocía,
posiblemente enrutado a través de varios servidores para ocultar su origen. No era Marcin. El estilo era demasiado sofisticado, demasiado limpio para ser el de su exmarido borracho y desesperado. Susana desbloqueó el teléfono y abrió el mensaje. El texto era breve, clínico y escalofriante en su precisión. Felicidades por el divorcio, Susana. Tu código en el proyecto bancario fue impresionante. Marcin era un obstáculo menor, pero ahora que estás libre, nosotros también te estamos observando. Bienvenida al siguiente nivel. Susana sintió un frío que no venía del lago, sino de la comprensión de que al liberarse de una jaula pequeña, había entrado en un campo de juego mucho más vasto y peligroso. Su talento no había pasado desapercibido, y alguien, en algún lugar de la red oscura, había estado esperando a que ella soltara el lastre para reclutarla o para cazarla. Susana no borró el mensaje. Sonrió levemente, con la mirada afilada de quien acepta un nuevo desafío, y apagó la luz, lista para lo que fuera que el mañana trajera.